Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, 5:30 de la tarde y desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia en esta jornada ya avanzada la semana, jueves 4 de diciembre, comenzamos de inmediato en el día en que además CNN Chile está de cumpleaños, cumplimos 17 años, estamos muy contentos y orgullosos de estar informándoles todos los días desde hace 17 años. Comenzamos revisando titulares. Siguen los enfrentamientos tras el debate de Archi. José Antonio Kast afirmó que el presidente está desconectado de la realidad luego que el mandatario dijera en la cena de la industria que el país no se cae a pedazos. Esta jornada el gobierno indicó que es bueno para la democracia aclarar las informaciones falsas e inexactas. En tanto, en el comando de Janet Jara volvieron a acusar falta de definiciones del republicano. El gobierno informó que mediante la reasignación de recursos del presupuesto 2026 se apoyará a los asentamientos precarios. Esto en medio de la discusión por la expropiación de 100 hectáreas de la Toma de San Antonio. Esta jornada el ministro Carlos Montes se reunió con dirigentes del Cerro Centinela para coordinar esfuerzos en torno a la ejecución del proyecto habitacional en ese sector. Un funcionario de Carabineros participaba en una red criminal que integraban principalmente ciudadanos chinos, los que, según la PDI y el Ministerio Público, se dedicaban a los delitos de tráfico de drogas, lavado de activos, secuestros, extorsión y contrabando. Los detenidos, que operaban en el barrio Meix, serán formalizados mañana. El conteo de votos en Honduras vuelve a dar una sorpresa. El candidato del Partido Nacional, Nasri Asfura, volvió a encabezar las preferencias con un 40,21% de los votos, con el 86,1% de las mesas escrutadas. Solo 20.000 votos lo separan del abanderado del Partido Liberal, Salvador Nasralla. Y en el deporte, Azul Azul se reúne en medio de la crisis. A esta hora se desarrolla el directorio de la concesionaria, donde la oposición pedirá la renuncia a Michael Clark tras la sanción de la Comisión para el Mercado Financiero. El reemplazo de Gustavo Álvarez es otro de los temas a tratar por los azules. Y comenzamos esta edición de Hoy es Noticia en Política junto a Macarena Román porque siguen las repercusiones del debate Archi, tanto por las respuestas que hubo a distintos temas por parte del gobierno, como la interpretación también de esas mismas palabras como actos de campaña electoral en pro de la candidata oficialista. Bueno, Maca, bienvenida. Cuéntanos qué es lo que ha pasado luego de este debate y cómo han sido tomadas cada una de las intervenciones que aludieron al gobierno. Bienvenida. Hola Mati, muy buenas tardes. Claro, primero pasar en que continúan las esquirlas, podríamos decir, después de este primer y penúltimo debate presidencial previo a la segunda vuelta pactada para el 14 de diciembre. ¿Por qué todo se ha situado más bien en críticas y defensas por las no respuestas que dicen algunos tuvo José Antonio Kast en ciertos temas? Por ejemplo, cuando se le pregunta por las 40 horas, que hay que ser también transparente en que una vez que él sale de este debate se le vuelve a preguntar y precisa más bien lo que él quería decir, que no iba a modificar la ley porque la quería perfeccionar, Ya, que no la iba a sacar, no detalló cuál es la perfección. Un cambio. Claro, pero que no la iba a derogar, por así decirlo. Ya. Al menos eso se mantendría, pero sí la perfeccionaría. ¿Cómo? No queda tan claro, pero sí hace esa precisión. Por otro lado, también se le pregunta, por ejemplo, por el indulto de Miguel Krasnov, y a eso no ha querido detallar si es que está o no dispuesto. Se le ha preguntado en más de una ocasión, no solo en este debate, no solo en ese punto de prensa, aún así no ha querido responder, ni sí ni no. Se va por otros caminos de respuesta, ¿cierto? Y también en materia migratoria, que si bien él respondió en el debate, dice que más que expulsar a los 330.000 migrantes que están de forma irregular, dice que los va a invitar a salir previo a su llegada al gobierno. Causó preocupación dentro de Chile Vamos, por ejemplo, no solamente en el oficialismo, sino que también hubo ahí alertas por parte de la propia o actual oposición. Total, y de hecho Diego Chalper, por ejemplo, en Radio Infinita, él decía que en caso de ser electo José Antonio Kast va a tener que precisar cómo va a llevar a cabo esas expulsiones, pero dice en caso de ser electo, es decir, al menos no lo ven como algo malo de aquí hasta
la elección del 14 de diciembre, pero en cambio Jimena Osandón, en conversación con La Tercera, ella dice que sí, que le hubiera gustado que se precisara mejor, se detallara cómo se iba a llevar a cabo esta expulsión. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayor cantidad de personas que están de forma irregular en nuestro país, más del 70% según el Servicio Nacional de Migraciones, corresponden a comunidad venezolana. Y sabemos que en Venezuela, ¿cierto?, no lo están recibiendo a raíz de todo este conflicto que tiene el propio régimen de Nicolás Maduro. Y en ese sentido no es llegar y expulsar a un migrante de forma irregular. Por eso se le hace en reiteradas ocasiones la pregunta a José Antonio Kast, pregunta que intentó contestar durante esta jornada y que decía, no estamos hablando de que vamos a ir a buscar a cada uno de los migrantes irregulares a sus casas a tocarle la puerta. Lo que estamos diciendo es que en caso de ser fiscalizado y si no se ha ido por su voluntad propia, entonces lo van a expulsar una vez que ellos lleguen a ser gobierno en caso de ser electo. ¿Cómo se va a materializar? Todavía no dice si los va a sacar por avión, por barco, caminando, por bus. Él ha dicho, da lo mismo el método, pero lo vamos a hacer. Pero hay que saber cómo, ¿cierto? Porque uno puede querer hacer muchas cosas. Bueno, eso cuenta falta precisar. Con que haya un cambio en el gobierno venezolano y eso pueda facilitarle también esta parte de sus programas. Sin ir más lejos, también el debate que ahí quedó la duda, que él dice a Maduro le quedan 98 días. Y nadie entendió a qué aludía con los 98 días. 98 días quedan para que él, en caso de ser electo, asuma. Claro. Yo creo que se confundió. Yo también pienso que hubo una confusión ahí, porque claro, es como que le está hablando directamente a Nicolás Maduro y Chile tiene poco que ver en esa decisión que tome el régimen de Nicolás Maduro. Es más bien un discurso que él tenía preparado para los venezolanos y ya habló de Maduro y también aplicó la misma fórmula. Claro, porque al menos no ha aclarado a qué se refería con aquello y en ese minuto, en el mismo debate le preguntan, ¿pero a qué se refiere? Y no supo o no quiso detallar a qué se refería con los 98 días. Y justamente a eso apelan entonces las críticas desde el oficialismo, que hubo respuestas que no dio y hubo respuestas que dejaron más dudas que certezas. Pasemos a escuchar parte de las palabras de la candidata Janet Jara respecto a estas intervenciones de su contendor José Antonio Kast. Creo que es importante dar una señal clara que para combatir el crimen organizado uno tiene que estar ahí, donde las papas queman. No escondido detrás de un vidrio, sino que en la calle, dando la cara y con coraje. Cuando a mí me hacen una pregunta, yo la respondo de frente. Y no salgo con un depende. Porque cuando uno quiere liderar de verdad y tiene autoridad de verdad, tiene que saber asumir los costos. Puede que lo que uno diga no le guste a todos, si uno no es monedita de oro. Pero cuando uno quiere de verdad liderar algo, tiene que saber. Todavía no sabemos de dónde van a salir los 6.000 millones de dólares que los 18 meses de gobierno se supone que va a reducir. Y yo les quiero decir que la PGU en un año vale 6.500 millones de dólares. La gratuidad completa en educación superior vale 2.700 millones de dólares. O sea, si él se equivocó en la cifra, es mejor que lo diga, porque si no genera una tremenda incertidumbre. Claro, ahí dices, genera una incertidumbre y por supuesto el comando de Janet Jara también ha aprovechado esos espacios de duda. Por ejemplo, durante la noche en CNN Prime, Daniel Núñez, coordinador estratégico de la campaña de Janet Jara, senador del PC también, decía que era muy probable que viéramos, en caso que se materialice este recorte de 6.000 millones de pesos, en recortes en ayudas sociales. Hablaba puntualmente de pensiones, por ejemplo, y eso es cierto que José Antonio Kast no lo ha dicho. Es decir, no vendría a ser una información precisa al respecto, pero tampoco ha podido decir en qué sí lo va a recortar y por ende queda ese campo abierto para especulaciones y que por supuesto el comando Janet Jara lo está utilizando a su favor o intentando utilizar por supuesto a su favor esos espacios de duda. Por otro lado, desde el Partido Republicano salieron a blindar, podríamos decir, obviamente a su candidato presidencial, el propio Luis Sánchez. Durante esta mañana se le pregunta cómo vio él el debate. Él más bien critica a la contendora de José Antonio Kast, a Janet Jara, y dicen que su postura de enfrentamiento, de confrontación, ha sido más bien una postura distinta a la que ha tenido con anterioridad, y dicen ellos le podría jugar más en contra a Jara que al propio José Antonio Kast, porque se ve de manera agresiva según la percepción que tiene el Partido Republicano. Además, en materia de migración, se le hace la pregunta a Sebastián Aguirre, le pregunta, pero ¿cómo van a expulsar? Todavía no lo pueden explicar, ¿cómo van a materializar este hecho? Y Luis Sánchez dice, no se pudo explicar porque la pregunta no fue muy precisa. Más bien le echa entonces la responsabilidad o emplaza la responsabilidad hacia los periodistas que están pero como la preguntando, duda no es clara, es fácil candidato. explicarlo si... bueno.
Pasemos a escuchar lo que dijo el diputado del Partido Republicano, responsabilizando entonces las preguntas y no la aclaración de su propio candidato. Yo creo que ahí la pregunta fue poco clara y hubo una situación que yo creo que se podría haber desarrollado más, porque se estaba hablando de la situación que ocurre hoy día. Hoy día José Antonio Kast no es presidente aún, no ha sido electo siquiera y ya está produciendo efectos en la conducta de quienes se mantienen ilegalmente dentro de Chile. Bueno, muchos están buscando salir del país. Obviamente no nos parece y no nos gusta la forma en que está ocurriendo esto en la frontera con el nivel de desorden que existe, pero están tratando de salir del país muchas personas y esto yo creo que va a ir en aumento, precisamente por lo que está diciendo José Antonio Kast, que es que si él sale electo presidente, desde el 11 de marzo mismo va a empezar un trabajo para identificar a las personas que se encuentran ilegalmente en el país y existen procedimientos para que ellos puedan ser sacados del país. Y se va a aplicar la ley, como lo hemos dicho siempre, la ley que no se está aplicando hoy día. Bueno, se va a aplicar la ley. Ese ha sido como el mensaje, la tónica que tiene el Partido Republicano, pero sabemos que no solo con decir eso se concreta una expulsión. Cuando hablamos de 330.000 migrantes irregulares, estamos hablando de una cifra que tiene el Servicio Nacional de Migración de 2023. Es decir, han pasado 2 años al menos desde la actualización de esa cifra. En este minuto podríamos estar hablando de un número superior, por supuesto, considerando también la realidad de los países de donde emigran estas personas, puntualmente Venezuela. Y por otro lado, no solamente el candidato José Antonio Kast ha tenido un matiz o ciertos cambios en el vocabulario respecto a las expulsiones, que ahora dice invitarlos a salir, ¿cierto? Janet Jara también ha tenido modificaciones en su discurso. Sí. En un principio ella hablaba de regularizar, decía empadronar y luego ver la situación, ¿cierto? Caso a caso, en el fondo, para regularizar. ¿Qué dice ahora? Primero, que en caso de regularizar sería acotada y que tendrían que verse si es que tiene antecedentes penales, si es que está trabajando en nuestro país y si es que tiene también antecedentes familiares, en el fondo si tiene algún familiar viviendo en territorio nacional. Y además agrega algo que al menos, de hecho con los colegas nos sorprendimos porque no lo habíamos escuchado antes de su boca, lo dijo ahí en el debate, hoy lo vuelve a referir, y es que no se puede regularizar a quienes se ingresaron de forma irregular por la ventana a nuestro país. Claro, la norma establece eso, pero hay ciertos procedimientos que sí habilitan eso. Por ejemplo, el autodenunciarse, partir por ese tipo de gestiones para poder regularizarse. Por eso, Janet Jara también hace el punto de primero empadronar para saber quiénes son, dónde están, cómo son, ¿cierto? Si es que tienen antecedentes penales o no, para luego entonces, antes decía regularizar, ahora dice solamente para tener como la muestra de esta comunidad que cada vez más que grande. La muestra, la identificación de cada uno de ellos, porque sobre todo en materia de seguridad, de ver si cumplen algún delito, si tienen antecedentes penales o si en Chile cometen algún delito, que después se tenga registro de quiénes son. Claro, y además al empadronar, en caso de que quieran irse del país, también se sabe quién se está yendo, ¿cierto? Podría ser un delincuente y no se sabe, en caso de no tener sus datos, quién es el que está saliendo. Ya hemos visto casos en nuestro país de gravedad y que han podido salir de territorio nacional. Eso entonces lo dejamos por un momento de lado y vamos a hablar también de lo que pasa con el gobierno y esta campaña electoral, ¿cierto? No debiesen juntarse estos temas, pero por supuesto la contingencia lo permite. En el ámbito, por ejemplo, de la toma de San Antonio, la decisión que toma el gobierno de expropiar cierta parte de este terreno ha repercutido en las respuestas también de los candidatos presidenciales. Ambos han cuestionado el proceso. Janet Jara, por una parte, por el tiempo, dice que se atrasó las medidas y que el gobierno actuó tarde, mientras José Antonio Kast ha cuestionado desde el primer minuto la decisión del gobierno en cuanto a no sacar a los a quienes están ahí, ¿cierto? A no hacer valer entonces este fallo del Poder Judicial. Eso en ese marco, pero también hay otro marco en donde el presidente Gabriel Boric nuevamente opinó. Dice él, durante la SOFOFA habló de la unidad, pero también habló de que en nuestro país no se está cayendo a pedazos. Eso en respuesta a las palabras que han mantenido desde el comando de José Antonio Kast, que Chile se estaría cayendo a pedazos. Eso el presidente Gabriel Boric dice, yo no creo que sea así. Y por otro lado, hoy nuevamente habla del tema,
pero haciendo alusión a salir a la calle. ¿Por qué? Porque desde el comando de José Antonio Kast se ha hablado de que la delincuencia, la inseguridad es tan grande que las personas no pueden salir a las calles tranquilas. Eso el presidente Gabriel Boric dice, claro, hay un problema de seguridad, hay una crisis sin duda, pero eso, a llegar a no salir a la calle es diferente. Tan así ha llegado el comando de José Antonio Kast, Mati, que por ejemplo diputados como el diputado Mesa del Partido Republicano ha dicho que a veces la gente ni siquiera está de acuerdo con las 40 horas porque volver a la casa más temprano, ¿para qué? Para poder salir a las calles, cosa que según ellos no pueden hacer. Así ha llegado la controversia de estos temas de inseguridad que sin duda todos reconocen está viviendo nuestro país. Escuchemos las palabras del presidente Gabriel Boric. Sin lugar a duda, en materia de seguridad hay mucho que hacer. Tenemos que seguir combatiendo con mucha firmeza a quienes cometen delitos, al crimen organizado, al narco. Pero que no nos digan que en Chile no podemos salir a la calle. Porque los espacios públicos son de los ciudadanos honestos, trabajadores, de los niños y de las niñas, de las personas mayores. Y en eso no vamos a ceder. Por lo tanto, ocupen los espacios públicos, ocupemos los espacios públicos, recuperemos la ciudad para la gente honesta, trabajadora. Eso fue la declaración entonces del presidente Gabriel Boric hablando sobre salir a la calle. Afirma entonces que más bien descarta de algún modo las palabras que han tenido desde el Partido Republicano sobre la imposibilidad de salir a la calle. Es un mensaje breve, ¿cierto?, pero no por eso menos trascendental en esta campaña electoral. Por otro lado, también hablaron sobre el tema desde el Ministerio del Interior. El ministro Álvaro Elizalde también quiso contestar de alguna forma a estos emplazamientos que ha hecho el comando de José Antonio Kast, pero también la candidata Janet Jara, quien en reiteradas ocasiones ha intentado, ¿cierto?, poner una distancia entre ella y el actual gobierno, a pesar de que fue ministra del Trabajo, pero ella insiste en esa estrategia. Escuchemos parte de la respuesta de José Antonio Kast, pero también del ministro del Interior. Yo creo que solo va en aumento. O sea, claramente el nerviosismo de perder el poder hace que cada día digan más cosas, ataquen con más fuerza y reiteren lo que nosotros, o sea, apliquen la teoría que nosotros identificamos el primer día que inscribimos esto. Le dijimos, vienen 90 días de mentiras, de difamaciones, y eso solo va en aumento. Pero no hay problema si las personas tienen claro lo que van a hacer. Si quieren más de lo mismo, tienen que votar Jara. Si quieren un cambio real, tienen que votar Kast. Lo hemos dicho y lo reiteramos, el gobierno está concentrado en gobernar. Esto es llevar adelante iniciativas que mejoren la calidad de vida de todas las chilenas y chilenos. Por tanto, vamos a gobernar hasta el último día con el entusiasmo del primer día. También lo hemos dicho que el debate democrático debe realizarse sobre la base de la verdad, no de las fake news, las mentiras, las medias verdades. Y cada vez que se pretende inducir un error, se plantea una información que es inexacta o que es simplemente falsa, lo que corresponde es que ésta se clarifique, y eso es bueno para la democracia. La democracia se construye sobre la base de varios pilares. Uno de ellos es la libertad de expresión y otro es promover el debate sobre la base de la verdad, porque eso permite evaluar adecuadamente las políticas públicas, saber cuál es su impacto y poder tener un trabajo que se traduzca en mejorar la vida en Chile. Importante que quienes... Bueno, ahí la base de la verdad, dice el ministro del Interior, porque claro, han insistido en que hay que dar estos debates, pero con datos verdaderos. Apuntan también a aquello por distintas frases que han emitido los distintos candidatos presidenciales, los dos. En ocasiones han criticado al gobierno y el gobierno ha salido a defenderse, podríamos decir de alguna forma, de estos, entre comillas, ataques, y que también se dan en un contexto, por supuesto, crispado en materia electoral, donde claro, el gobierno todo se lee en está... clave política electoral y es utilizado por uno u otro sector, tanto para culpar como para defenderse. Total. Ese es el resumen temas de campaña. Bien, Maca, muchísimas gracias. Seguimos atentos entonces a las declaraciones y a todo lo que está pasando en cada uno de esos comandos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Mati. Y nosotros a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticia. Nos vamos y les contamos que hay 26 grados con 8 décimas, hay un descenso en las temperaturas respecto al día de ayer, y prepárense porque ya se los habíamos contado, durante este fin de semana se esperan incluso tormentas eléctricas en la región metropolitana. Ya regresamos. Y nosotros a esta hora seguimos en el plano policial porque una treintena de personas fueron detenidas durante esta jornada en un allanamiento, en un operativo policial en el barrio Meix. Un carabinero además fue detenido. Valentina Nieto nos cuenta los detalles. Hola, Valentina.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, una investigación denominada como Muralla China. ¿Y esto por qué? Porque las personas involucradas en su mayoría, de hecho, tienen esa nacionalidad, una banda criminal que operaba en el barrio Meix y que tenía varios establecimientos ubicados en esa zona de Santiago. En total fueron 30 las personas detenidas en un operativo que se realizó no solamente aquí en la región metropolitana, también en regiones, pero concretamente aquí en la capital fueron 3 comunas en donde se realizaron distintos allanamientos, por ejemplo, en la comuna de Santiago, Quinta Normal y también Providencia, mientras que en regiones se realizaron operativos en Copiapó. Esto para lograr la detención de estas 30 personas. Sin embargo, solo 18 de ellas pasaron a control de detención y van a ser formalizadas este día viernes por distintos ilícitos, entre ellos, por ejemplo, asociación criminal, cohecho, lavado de activos, también prostitución, secuestros, extorsiones, distintos ilícitos en los que estaban vinculadas estas personas y que están siendo investigadas por parte del Ministerio Público. Parte de lo que detallaban durante esta jornada las autoridades era también la orgánica con la cual habrían actuado, una forma de organización que tenían precisamente en el barrio Meix para poder tener este control territorial. De las 30 personas detenidas, 27 de ellas son de origen chino, mientras que de los 18 detenidos que van a ser formalizados el día de mañana, 16 tienen esa nacionalidad, mientras que otros 2 tienen distintas nacionalidades, uno de ellos chileno, y es nada más y nada menos que ahora un exfuncionario de Carabineros que habría estado prestando cobertura para que esta banda criminal pudiera realizar los delitos. Este exfuncionario, ahora en esa calidad, fue dado de baja una vez que se concretó su detención y además se inició un sumario al interior de la institución. Escuchemos parte de lo que dijo precisamente el fiscal de la causa respecto a esta indagatoria que se está realizando en el barrio Meix por estas bandas de origen chino que operan en el sector. Esta organización extranjera empieza a realizar actividades ilícitas, pero sin un revuelo en una primera instancia de violencia que da sentido en este caso a los medios de comunicación, funcionando dentro de la sociedad más bien escondida, pero con un perjuicio importante a la comunidad en su conjunto. A ver, respecto a lo que guarda relación con el funcionario policial, la función en términos generales que realizaba era entregar la información de procedimientos que se iban a ejecutar a los diferentes locales comerciales y por eso recibía una remuneración. Bueno, y las declaraciones del fiscal de la causa, en total fueron 63 los ingresos a domicilios que se realizaron para poder incautar distintos bienes, entre ellos, por ejemplo, una suma importante de dinero. Se habla de 600 millones de pesos chilenos que fueron incautados en el marco de estos operativos policiales, también armas de grueso calibre que utilizaban esta banda en particular para operar en el barrio Meix. Además, se detallaba el uso de un karaoke que estaba instalado precisamente en el barrio y que en realidad funcionaba como pantalla, ya que en su interior había un prostíbulo. Durante esta jornada también la Policía de Investigaciones detallaba el mecanismo a través del cual esta banda criminal lograba lavar el dinero, esconder el origen ilícito de esta plata que se obtenía producto de los delitos. Parte de lo que señalaba el director de la Policía de Investigaciones es que utilizaban un mecanismo que además es muy conocido a nivel internacional. Escuchemos parte de los detalles que entregaba el director de la Policía de Investigaciones durante esta jornada. Ahora, respecto al Hawala, es una forma bastante antigua de mover flujos de dinero, aunque si se puede decir mover flujos, porque en realidad son flujos que no se mueven, es como por compensación. Se reciben o se administran montos en un lugar que deben ser, entre comillas, canjeados en otro lado, y tengo otra contraparte en otro lado que ella hace el canje, y no hay flujo, no hay traspaso de dinero, solamente hay compensaciones, pero opera fuera del mercado, sin trazabilidad y sin desplazamiento de los montos.
Bueno, ahí las palabras del director de la Policía de Investigaciones a propósito de este mecanismo que empleaba esta banda criminal para poder ocultar el origen ilícito de estos dineros que conseguían también a través de, por ejemplo, los secuestros extorsivos para poder tener un control territorial precisamente en el barrio Meix. Durante esta jornada también hablaba el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien abordaba la situación también de este barrio que se ha convertido también en un foco lamentablemente de delincuencia, en donde se dan distintas dinámicas delictuales. Aparte de lo que decía de hecho el ministro, es que hay diferentes tipos de delitos y bandas criminales que en muchas ocasiones operan en ese sector. Por ejemplo, está esta situación con estas denominadas mafias chinas, pero también hay, y todos lo sabemos, una situación con los toldos azules, que en muchas ocasiones, además de estar vinculado al comercio informal, también se vincula a otro tipo de delitos, como por ejemplo el narcotráfico, las extorsiones y otros delitos de carácter violento. Decía él que desde el Ejecutivo están llevando también un trabajo coordinado con las policías para poder desarticular a estas bandas y sobre todo emplear distintos mecanismos dependiendo de la forma en la que operan en este barrio en particular. Escuchemos lo que decía durante esta jornada el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. El éxito de esta investigación penal, el éxito de haber abordado la complejidad de una organización criminal como esta, ¿es suficiente para recuperar el barrio Meix? La respuesta es no. ¿Es simplemente la intervención urbana para recuperarlo? La respuesta es no. Lo que uno tiene como desafío, lo que el país tiene como desafío, es que la identificación de este tipo de barrios requiere de intervenciones múltiples, que va desde abordar el comercio ilícito, la forma en que se desplaza y se desarrolla la planificación urbana de esa zona, que les quiero recordar que en el Meix existe hace mucho rato como proyecto, y de intervenciones de persecución penal para estructuras complejas como la que hoy día están ustedes tomando conocimiento. Es la única forma de ser exitoso. Bueno, y las declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a propósito de esta investigación. Mañana viernes se va a realizar la audiencia de formalización en contra de 18 de los detenidos, ya lo decíamos antes, 16 de ellos de nacionalidad china, uno chileno, que es precisamente este ex funcionario de Carabineros que estaba actuando a modo de cobertura, de prestarle cobertura a esta banda criminal para que pudiese operar en el barrio Meix. Interesante va a ser ver cuáles son los roles que ocupaba cada uno de estos sujetos y en especial también lo que pasa con este funcionario de Carabineros y si es que hay también nuevos antecedentes respecto a otras situaciones o si hay, por ejemplo, funcionarios que también podrían estar involucrados en las operaciones de esta denominada mafia china. Bien, muchas gracias, Valentina. Muy buenas tardes. Y seguimos en el ámbito policial porque un violento robo ocurrió durante esta tarde en un mall de la comuna de Maipú. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández para conocer los detalles de lo que ocurrió cerca de eso de las 2 de la tarde. ¿Cómo estás, Felipe? Hola Matías, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, 14:30 minutos, es decir, hace aproximadamente 4 horas que ocurrió este episodio muy violento en el cual actuaron al menos 10 sujetos que llegaron a bordo de 13 vehículos, uno de ellos que tendría encargo por robo, al menos así ha sido visto por parte de los peritos que están trabajando en esta investigación y utilizando las cámaras de seguridad de este recinto del Mid-Mall acá en la comuna de Maipú, aquí en sectores cercanos a Camino Melipilla. Bueno, han podido verificar que justamente uno de los vehículos en los cuales se estaba trasladando este grupo de sujetos estaba con encargo por robo. Lo cierto es que al momento de llegar hasta este lugar, ustedes están viendo a mi espalda, me voy a mover un segundito para que Jorge Rojas se les pueda mostrar justamente el lugar donde ingresan estos sujetos a 2 tiendas particularmente, una frente a la otra, una que vende ropa traída directamente desde Estados Unidos y una perfumería que se encuentra justamente al frente de esa tienda en particular. Ingresan estos sujetos, ustedes deben estar viendo las imágenes de una de las cámaras de seguridad de una de estas tiendas, principalmente la de la ropa, que
es donde ingresan estos sujetos, 4 de ellos todos vestidos con overoles blancos y al menos 3 de ellos con armas de fuego que sirvieron para intimidar a los trabajadores y también a algunos clientes que se encontraban al interior de las tiendas. Lo cierto es que estos sujetos fueron muy violentos, muy agresivos en contra de estas personas, obligándolas incluso a esconderse debajo de los escritorios y también yéndose hacia sectores interiores de estas mismas tiendas, bodegas principalmente, para justamente escabullirse de la acción de estos sujetos, quienes literalmente llegaron directamente a robar los artículos que se encontraban a disposición de los consumidores. Por eso mismo es que durante largos minutos estos sujetos comenzaron a cargar con unas especies de frazadas que llevaban en unas bolsas, las abren en los pisos de las correspondientes tiendas que fueron asaltadas y comienzan a llenar de ropa, en algún caso en la primera de las tiendas y en la perfumería también realizando lo mismo. Luego de eso, cuando estos sujetos huyen de este lugar, bueno, disparan, algunos realizan algunos tiros con las armas de fuego que llevaban en su poder y luego de eso suben a los vehículos y huyen del lugar, tomando camino Melipilla en dirección hacia el oriente, es decir, hacia la comuna de Santiago, y ahí se les pierde el rastro. No sin antes de haber salido del centro comercial, lanzaron miguelitos a la vía justamente para tratar de evitar que fueran perseguidos por algún órgano policial. Lo cierto es que esto generó obviamente mucha preocupación y temor entre los trabajadores de estas mismas tiendas, no solamente las afectadas directamente por parte de estos delincuentes, sino que aquellos vendedores, trabajadores de otras tiendas colindantes a las asaltadas, y tuvimos la chance de conversar con ellos. Obviamente nos pidieron tener algún tipo de resguardo en cuanto a su seguridad, en cuanto a su rostro, y por eso es que tuvimos la chance de conversar con ellos, pero sin identificarlos. Revisemos justamente lo que señalaban parte de esas declaraciones. Entraron locos con overol blanco, todos encapuchados y, no sé, dijeron todos al suelo. Siguieron tirando balazos, empezaron a cortar las piolas que nosotros tenemos, toda la ropa está empiolada en nuestra tienda. Entonces empezaron a cortar, estaban tirando todas las cosas al suelo, yo empecé a apretar el botón de los guardias, hablé por el grupo de WhatsApp también de los guardias, nadie se acercó. Es que yo no pido que los guardias se pongan enfrente a la pistola, sino que cierren el mall o tiren clavos en el suelo para que no se arranquen, pero que hagan algo. Al final no hicieron nada, los locos se llevaron mucha plata, 30 millones por lo bajo, entonces andaban con bolsas con sábana. Tiraron las bolsas, empezaron a abrir la sábana y ahí empezaron a tirar todo a la sábana. Y ahí después se fueron arrastrando la sábana por el suelo y se fueron los locos. Ahí está entonces, claro, el relato es clarificador de lo que sufrieron estas personas al interior de estas tiendas, y por eso mismo es que están obviamente consternados con todo lo que sucedió en esos minutos muy tensos que vivieron a eso de las 14:30 cuando ingresan estos sujetos a estas dos tiendas ubicadas al interior del Mid Mall acá en la comuna de Maipú. Hasta ahora no hay paradero ubicado de los sujetos, de los antisociales que llegaron hasta este lugar. Ellos, como les señalaba anteriormente, huyeron en dirección hacia el oriente por camino Melipilla y ahí se les perdió el rastro. Pero de todas maneras acá hay un despliegue importante. En primer lugar llegó Carabineros de la 52 Comisaría de Maipú. Luego de eso, y tras la ordenanza que se realizó por parte de la Fiscalía de Flagrancia, del jefe de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Occidente, hablamos del persecutor Patricio Rosas, bueno, se le entregó la investigación a la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones para que comenzaran a realizar las correspondientes pericias y de esa manera entonces poder,
entre otras cosas, poder determinar quiénes estarían detrás de esta acción violenta en contra de estas personas y concretar este millonario robo al interior del Midmall acá en la comuna de Maipú. Hay un dato muy importante que también vale la pena mencionar, y este hecho ocurre a eso de las 14:30, es decir, en un horario en el que los trabajadores del mall están justamente en horario de almuerzo, y eso es parte de lo que también se va a investigar. ¿Por qué? Porque habría presencia, entre otras cosas, o falta más bien, de personal de seguridad. Al menos eso es lo que acusan los trabajadores de estas tiendas que han sido violentadas durante horas de esta tarde, y también es una información que va a ser buscada por parte del personal de la Policía de Investigaciones. Nos comentaban fuera de micrófono un antecedente importante respecto de esto, que el OS-10 de Carabineros tiene un equipo que son justamente los que están capacitados para poder dar las correspondientes patentes a las empresas de seguridad. Bueno, están monitoreando justamente la información respecto de la presencia de guardias a esa hora en la que ocurrieron estos hechos, y por eso es que también se está trabajando mano a mano entre Carabineros y la Policía de Investigaciones para poder establecer justamente si existía o no presencia de guardias necesaria para haber frustrado, o al menos haber intentado frustrar, el asalto, porque los sujetos, tras haber realizado el hecho delictual, los sujetos huyeron por la misma puerta por donde ingresaron, es decir, por Camino Melipilla. Vamos a escuchar, por supuesto, también las palabras que entregó el persecutor Patricio Rosas y también el subprefecto de la Policía de Investigaciones, jefe justamente de la unidad de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, quienes se pronunciaron respecto de esta situación. Revisemos. Hasta el momento, y tras el trabajo de análisis de las imágenes que hasta el momento se han recabado, es posible determinar lo que ya se dijo, que alrededor de 10 personas, 10 sujetos caracterizados con overoles blancos ingresaron de manera simultánea en dos tiendas comerciales, sustrayendo diversas especies, tanto de perfumería como de vestimenta, las cuales en estos momentos está siendo analizado también su valor comercial. ¿Se puede también dilucidar si es que estas personas son chilenas, son extranjeras? Ese es un antecedente del cual tenemos que analizar, por cuanto tenemos conocimiento de que portaban armas de fuego, portaban elementos contundentes, y obviamente al ser un robo con intimidación, la intimidación es tanto con objetos como también verbal. Al lo menos una decena de sujetos habría irrumpido de manera violenta y a través de la intimidación sustraído a distintas especies de valor desde ambos recintos comerciales. En estos momentos nos encontramos desplegando todas las diligencias de investigación con un triple fin. En primer lugar, identificar a los sujetos que se encontraban caracterizados con formas que dificultaran su identidad. En segundo lugar, los 3 vehículos que habrían participado y los cuales se les está haciendo trazabilidad. Y en tercer lugar, dar urgentemente con la ubicación del armamento de fuego que percutieron hacia el cielo para poder asegurar la impunidad de su huida. Ya prácticamente los trabajos periciales aquí en el lugar ya han concluido por parte de la Policía de Investigaciones. Ya se acaba de retirar hace algunos instantes el fiscal Patricio Rosas, quien estuvo presente largas horas aquí en este punto donde pudieron entonces verificar la situación. Como les reitero, hasta ahora no se ha encontrado el paradero de estos sujetos que participaron de este hecho que se habla. Serían al menos 10, todos con overoles blancos realizando esta fechoría. Lo que podríamos señalar también es que hay un antecedente importante que fue revelado también por parte de los trabajadores a los órganos que están preocupados de esta investigación, y es que estos sujetos, al menos uno de ellos, habría dejado abandonado un guante al interior de una de las tiendas asaltadas, por lo tanto también va a ser utilizada para su análisis correspondiente, al igual que las vainas que fueron percutadas y que quedaron esparcidas por tanto al interior de la galería como también en el
exterior, aquí en el sector de la calle, al interior del Mid-Mall, acá en Maipú, y que fueron levantadas, por supuesto, para que el laboratorio de criminalística de la PDI pueda realizar el correspondiente análisis de qué tipo de armamento corresponde los disparos que fueron percutados por estos sujetos. Así que es una investigación que está en desarrollo y que todavía no tiene resultado positivo respecto de la detención de los participantes, de los ejecutantes de este violento hecho ocurrido aquí en este centro comercial de la comuna de Maipú, Mati. Bien, muchas gracias, Felipe. Importante evidencia. Entonces, que tengas una buena tarde. Seguimos en contacto. Que estés bien. Hacemos un alto en Hoy es Noticia con imágenes de Punta Arenas, los cielos de Punta Arenas, absolutamente ahí parciales, unas nubes bastante, ustedes las ven ahí, preciosas las nubes, cielos parcialmente despejados, 11 grados es la temperatura en esta una de las zonas más australes del planeta. Hacemos un alto y ya estamos de regreso. El presidente Gabriel Boric participó de su último encuentro anual de la empresa, de la industria, la reunión de la SOFOFA organizada ayer por la tarde en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. Vamos a tomar contacto con Pilar Gutiérrez para conocer cuáles fueron los gestos políticos de este último encuentro. ¿Cómo estás, Pilar? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, se realizó el encuentro anual de la industria que es organizado todos los años por la SOFOFA y en esta ocasión la sede de realización fue el campus de Bochef de la Universidad de Chile, en una cita que iba a estar muy marcada por lo que iba a ser el discurso de la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, pero también del presidente de la República, Gabriel Boric, en lo que empieza a ser su despedida del empresariado en lo que fue durante su administración. En ese sentido era un discurso entonces bien esperado y de cara también pensando en lo que había sido la última exposición del presidente frente al empresariado en el encuentro de la ENADE, que fue donde él participó de manera telemática, por cierto, con algunos problemas de interferencia en las comunicaciones de por medio, y por lo mismo entonces se estaba esperando con ansias desde el sector de la industria cuál iba a ser el mensaje que iba a entregar el mandatario, y en su discurso casi al inicio él comenzó haciendo alusión a que él no confiaba en el empresariado antes de ser presidente, y en ese sentido le agradecía a Rosario Navarro, a la presidenta del sector, por las conversaciones que habían logrado tener en estos años, los puentes que pudieron tender y las conversaciones en las que lograron avanzar pese a, por supuesto, las legítimas diferencias que son propias de este tipo de diálogos entre el sector público y el sector privado. Ahí, claro, era un importante guiño que él también hacía a algo que no ha sido secreto, que son los distintos roces los que se ha enfrentado esta administración con el sector privado. Recordemos, por ejemplo, el año pasado cuando el presidente Gabriel Boric acusaba al empresariado de un pesimismo ideológico, algo de lo que se retractó y finalmente moderó sus dichos tan solo horas después, pero por supuesto entonces tomó la licencia de poder dar ese agradecimiento durante esta instancia a la presidenta Rosario Navarro y cómo han avanzado en distintos diálogos en el sector público y privado. Ese también fue un tema muy destacado, la importancia de tener este tipo de conversaciones para lograr lo mejor que sea para la ciudadanía y el desarrollo y el progreso económico del país. También fue un foco importante del discurso del presidente, y en la instancia también él dio una de las citas tal vez que más se quedó de este encuentro, fue que Chile no se cae a pedazos. Esas fueron las palabras entonces de Gabriel Boric, y ahí él, para dar contexto, él, por ejemplo, hacía alusión a lo que fueron las cifras de crecimiento económico el año pasado, en donde finalmente se logró un crecimiento del PIB mayor a lo que estaban estimando los distintos economistas del mercado, más en línea con las proyecciones que tenía el gobierno, y aludía a aquello entonces para decir que si bien por supuesto no hay que conformarse ni ser complaciente con estos datos, de todas formas sí hay que estar orgullosos de cuando se logran este tipo de buenos resultados y finalmente son mejor de lo esperado. Escuchemos entonces parte del discurso que hacía el presidente en el encuentro anual de la SOFOFA. El crecimiento económico es fundamental para el desarrollo del país y no estamos conformes con el PIB potencial que tiene Chile hoy día. Podemos crecer más
Y tengo la convicción que nuestro gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más. Quiero decirle que los logros que hemos cumplido, no solo el gobierno, sino todos sus trabajadores públicos, la empresa privada, si al final la gran mayoría del empleo no lo da el Estado central, se da en conjunto, en articulación. La disminución del desempleo que hemos tenido en los últimos meses es trabajo conjunto. Tenemos que estar contentos, ponernos objetivos más ambiciosos sin lugar a dudas, no dormirnos en la complacencia por ningún motivo, pero no caer en el catastrofismo ni en profecías autocumplidas, porque déjenme decirles desde este espacio, desde cualquiera, que Chile no se cae a pedazos. Bueno, y en sus palabras también el presidente Gabriel Boric aprovechaba de hacer un llamado también de cara a lo que viene hacia adelante para una futura administración y llamaba la importancia de lograr acuerdos. Ahí incluso, por ejemplo, agradeció directamente al senador Galilea, por ejemplo, por lo que fue su colaboración y las conversaciones que tuvieron para lograr sacar adelante la reforma de pensiones, pensando en lo que era lo mejor para la ciudadanía. Ponía este caso como ejemplo entonces y llamaba a que se sigan entonces logrando impulsar este tipo de acuerdos también en una próxima administración. Antes de las palabras del presidente, eso sí, la apertura de la ceremonia estuvo a cargo de la presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, que tuvo un discurso también muy centrado en el crecimiento económico y un poco el llamado que ella hacía era pasar a la acción. Ahí ya se ha dicho por parte del empresariado, también lo ha dicho SOFOFA en su momento, desde la CPC también lo han mencionado, la importancia de que los distintos programas económicos de los candidatos hagan alusión al concepto del crecimiento. Entonces, decía Rosario Navarro que este tema ya se ha instalado en la agenda y eso es bueno y lo importante ahora es lograr que aquello se concrete, pasar a la acción, decía entonces la presidenta de la SOFOFA. También en su discurso aprovechó de agradecer al presidente Gabriel Boric por incorporar este concepto a la agenda de prioridades que tenía entonces esta administración y también aprovechó la instancia para hacer alusiones a lo que va a ser el cambio de ciclo político y este nuevo gobierno entonces que va a asumir el próximo año. Ahí ella decía que ojalá este cambio sea un punto de inflexión para finalmente salir del estancamiento económico y lograr volver a crecer a cifras, por ejemplo, como lo que han dicho desde SOFOFA, más cercanas al 4%. Y también hacía un llamado directo a la presidenta de SOFOFA a la futura oposición, sea el signo político que sea, a lograr acuerdos y pensar finalmente en el bien común y el bien de la mayoría de la ciudadanía, escuchar las prioridades también que tiene la gente, pensando en lograr las mejores reformas y las mejores iniciativas que puedan entonces lograr impulsar ese progreso y desarrollo económico. Escuchemos también parte del discurso de Rosario Navarro. El país que queremos no será el resultado de una sola mirada, sino del encuentro entre quienes producen y quienes enseñan, entre quienes gobiernan y entre quienes buscan ser escuchados. Cuando estos mundos se reconocen, el desarrollo deja de ser una ilusión y se convierte en un proyecto común. No estamos condenados al estancamiento, tampoco a la polarización. Tenemos la capacidad de elegir entre quedarnos atrapados en el conflicto o avanzar a una etapa donde nos hagamos cargo de que crecer es un imperativo social. El desarrollo no se diseña en un escritorio, ni tampoco se impone desde un lugar de poder. Se construye entre todos, con audacia, quienes entienden que el futuro no espera a los que dudan, sino es de quienes actúan. Bueno, y más allá del crecimiento económico, que por supuesto fue el tema principal de este encuentro anual de la industria, en la ocasión también se hicieron varios guiños a lo que desde la industria creen deberían ser las prioridades de una próxima administración en términos económicos, también en términos sociales, en términos de, por ejemplo, los cambios al sistema político para lograr acuerdos y también entonces pudieron analizar algunos de los programas de los candidatos presidenciales. Pasemos a escuchar lo que decían por ese tema el primer vicepresidente de SOFOFA y también Bernardo Larraín Mate, que es expresidente también de la SOFOFA. Cuando uno mide los programas de Janet Jara, claro, no contemplan la baja de los impuestos y eso va a generar dificultades en generar más inversión. Es un programa que converge a bajar impuestos, la verdad que tiene más posibilidades de generar mayor inversión. Y también hay que tener temas de estabilidad
y también reformas en el ámbito laboral, en el área, en fin, en el área laboral, en el área tributaria, en el área de seguridad. ¿Sofofa apoyaría más la candidatura de José Antonio Kast? Respecto de los programas se acercan más a lo que nosotros como Sofofa creemos que genera mayor crecimiento para el país. Pero nosotros no apoyamos a ninguna candidatura. Creo que hay que reconocer que vienen con otra impronta, vienen con una mayor audacia, con una mayor disposición a asumir costos políticos, con una mayor energía, y lo que yo creo que es importante es que esa energía, esa audacia, se destina a romper la inercia que trae la política chilena de los últimos 15 años, que básicamente ha perdido ese impulso reformista, en el sentido de aquí hay reformas que se tienen que hacer, reformas bien hechas, audaces, y que son reingenierías, digamos, que hay ciertos cambios que hacer, régimen de empleo público, sistema de evaluación de impacto ambiental, el sistema político. Una política no va a funcionar con 24 partidos políticos con representación en el Parlamento. Es parte de lo que deja entonces el encuentro anual de la industria este año 2025, por supuesto un año muy especial en lo que implica y ya comienza a ser la despedida de la actual administración del sector empresarial y también los guiños entonces y las señales y mensajes que se entregan a una futura administración. Muy bien, muchísimas gracias Pilar Gutiérrez con la información económica, lo que se habló ayer en la Sofofa. Esta imagen de la capital donde a esta hora hay 23 grados y mañana se anuncian también cielos despejados, va a bajar la temperatura, ya se están disipando algunos pronósticos de lluvia, los mantendremos informados, que tenga una muy buena tarde.